hay interferencias políticas. Cuando él está cerca de una pista, el expediente desaparece, lo echan del caso. Hay cosas que son bastante inexplicables, sobre todo porque, como él nos decía, en ningún caso de mis largos años de trayectoria, ningún presidente, como en aquel caso Cedillo, ha venido a mí a pedirme el expediente de ningún caso. ¿Por qué el de Jacobo Grinberg sí? Porque, y con eso también y también nos lo hablaba él mucho, a lo que decías al principio, claro, estamos acostumbrados tristemente en México en desapariciones de periodistas, en desapariciones de activistas políticos, ¿no? Por ejemplo, en los 70, de feminicidios, tristemente, y de repente es un científico. Es decir, es un científico que no se mete en política, que no tiene ningún ánimo periodístico de esclarecer nada. Es un hombre, es un místico en un mundo contemporáneo, que tiene un aliento metafísico, y de repente ves que hay un interés político porque ese caso se cierre, se pegue carpetazo. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión mi invitado pues es un director que está teniendo un buen año porque su largometraje pues ganó el mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Crónicas del Otro Norte. También ya tuvo una exhibición en Cineteca Nacional recientemente, pero no está aquí para hablar de Crónicas del Otro Norte. De hecho, ese podcast ya lo pueden encontrar aquí en Cinéfilos en Apuros, sino para hablar de su trabajo como guionista. Y de ese trabajo como guionista tiene que ver con el lanzamiento en Netflix del documental El secreto del Dr. Grinberg, un documental que seguramente algunos de ustedes pudieron ver durante su exhibición en la Cineteca Nacional, y si no lo vieron y escucharon hablar mucho de él, bueno, ya va a llegar a Netflix, y precisamente su guionista, también director ahora, Miguel León, es mi invitado. Miguel, bienvenido seas. Muchas gracias, Elías. Un gusto estar aquí. No, el gusto es mío, Miguel, pues para hablar de este documental que sigue siendo tema de conversación por el personaje en turno, Jacobo Grinberg. Desde muchos años, ¿no? Han sido décadas donde escuchabas y oías hablar a la gente que comentaban, oye, es que esto tiene todos los ingredientes para que se haga una película. Claro, ellos pensando en una ficción. Sin embargo, sí llegó en una película a manera de documental, y porque este personaje en un principio todo se hablaba como entre broma, choro, morbo, de qué habrá pasado, esto en función de pues, las teorías que él publicó, de los libros que también tiene, de su relación con otros personajes chamánicos, místicos, como la propia Pachita. Pero pasan los años y ya cambia un poco el pensamiento y dicen, bueno, a ver, o sea, ¿qué pasó con Jacobo Grinberg? ¿Dónde está? ¿No? Esa es como la pregunta base. ¿Dónde está? Ya en un contexto actual de un México lleno de desaparecidos, triste y alarmantemente, es un país de desapariciones, va también cobrando otra connotación aún más seria, ¿no? Caray, o sea, ya pasamos del cotorreo a algo eh, más serio, por decirlo así. Entonces, ha sido un caso y una desaparición que tiene distintas lecturas, distintas capas, y ante esas lecturas y ante esas capas, pues es difícil entrarle, como que no saber como por dónde, por cuál, a qué te va a dirigir cada una de ellas. Y lo primero que quiero empezar con esto, Miguel, es, ¿tú qué conocimiento tenías del personaje, o sea, de Jacobo Grinberg, antes de agarrar el documental? Pues mira, es una pregunta súper interesante y pertinente porque no habíamos escuchado, ni yo ni Da Cuellar, el director, no habíamos escuchado hablar de él. Es decir, en 2010 vinimos a México. Era un viaje de amigos que ambos teníamos como el anhelo de conocer México. Lo platicamos en un rodando otro documental en Colombia. Oye, a ver cuándo nos guardamos un par de meses y la suficiente lana para conocer México, rentar un carro y conocer México. Y eso ocurrió en el verano del 2010. Ese verano, el segundo día de estar en México, fuimos a Tepoztlán.
Tepoztlán ahora, que es como la cuna del New Age, ¿no? Ujú. Pero en aquel entonces nosotros no teníamos ni idea y una amiga que acabamos de, bueno, una amiga no, una conocida que acabábamos de conocer, valga la redundancia, colombiana, que pareció ahí como una especie de duendecillo o hada en el camino, en ese viaje hubo muchos, nos dijo, oigan, mañana vamos a hacer un temazcal a Tepoztlán. Ida sí tenía un poco más de idea que era, yo no tenía ni idea de qué era el temazcal, y ahora verás por qué te cuento todo esto, ¿no? Entonces fuimos a Tepoztlán y estando allá esa tarde, diluvió, o sea, diluvió, era a finales de julio, era el último día de julio, 1 de agosto, diluvió y ya haciéndose noche nos llevaron a Matlán donde hicimos el temazcal. A la mañana siguiente, despertando en el lugar donde hicimos el temazcal, desayunando, con todo el Tepozteco y todos los cerros, era un lugar muy hermoso, la mujer que regentaba el lugar se sentó a nuestro lado y directamente, sin venir a cuento, nos preguntó, oigan, ¿conocen a Jacobo Greenberg? Así. Y nosotros dijimos, pues no, ¿quién es? No, oigan, es un personaje que ustedes tienen que conocer, es un científico mexicano que unos dicen que trascendió aquí en el Tepozteco, cruzó a otra dimensión, otros dicen que lo secuestraron y nos empezó a decir dos, tres, cuatro teorías, a cual más descabellada, que nos agarró totalmente por sorpresa. El único antecedente del tema, el único, es que Ida, mi amigo y el director del documental, traía ya una inquietud sobre el tema de los chamanes, pero hasta ahí era lo que traía, ¿no? En ese viaje. En ese momento, de repente Ida dice, ¿cómo has dicho que se llama? Y dice Jacobo Greenberg. Entonces, como que se le prende ahí una lucecita y saca de una mochila que traía un libro de edición muy chafa que había comprado la tarde de antes ahí en una tiendita de Tepoztlán, un libro de poemas escrito por un tal Jacobo Greenberg. Entonces, esta pequeña o gran, ahí cada quien que le dé la dimensión que quiera, sincronicidad o casualidad, también cada quien que le ponga el nombre que quiera, despertó el interés, sobre todo de Ida, se empezó a obsesionar con Jacobo y a lo largo de ese primer viaje fue apareciendo. Y el interés por el personaje fue yendo a más, eh, hasta que yo me quedé a vivir en México. Ahí empezó de que yo había soñado con México y de ahí viene lo de Crónicas, como que fue todo a la par. Ida se regresa a Barcelona, pero a los pocos meses me dice, oye, voy a meter yo lana y voy a ir y vamos a empezar a entrevistar a gente para empezar a investigar sobre este Jacobo Greenberg. Sin productora detrás, sin ninguna estructura argumental, vamos a ir investigando. Y se empezó a hacer fácil porque en el mismo Tepoztlán vivía la exmujer y la hija, y Tony Karam era el presidente de Casa Tíbet y también dijo, sí, sí, platiquemos, y poco a poco la mecha se fue prendiendo, pero a partir del desconocimiento absoluto por el personaje, y he de decir que en aquel entonces tampoco es que fuera muy conocido al nivel que ahora la gente se imagina, ¿no? Ahora dices Jacobo Greenberg y pareciera que el documental estuvo esperando su momento, ¿no? Ujú. Porque ahora que parece que este ruido de los tiempos, que este zeitgeist, pareciera que Greenberg está más vivo que nunca, ¿no? Pero aquel entonces no era tanto. Y cuando decíamos sobre lo que estábamos investigando, no eran muchas las personas que lo conocían. Fíjate, y para contextualizar, o sea, 2010, por ahí, digamos que a partir de 2005 empiezan a salir muchos adeptos a las lecturas de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Más aún con esta visión que tiene de la psicomagia, de que es el arte para sanar, y en algunos de sus libros, entre ellos Psicomagia o Donde mejor canta un pájaro, así como en otros textos con sus actos psicomágicos, pues se hablaba de Jacobo Greenberg, ¿no? Y una cosa lleva a otra, ¿no? Entonces coinciden ellos en esta parte de ser discípulos de Pachita, ¿no? Esta, pues, ¿cómo le podemos decir? Curandera, chamana, mística, que operaba y las cirugías que practicaba eran como una especie de prestidigitación poseída por Cuauhtémoc.
etcétera. Coinciden también con Leo Dan, el cantante, que también fue discípulo de Pachita, incluso él hace una canción. Entonces tenemos como que estos tres que coinciden en tiempo y espacio con ella para aprender, ¿no? Porque ellos están como aprendices. Entonces, como que Alejandro Jodorowsky dice, a ver, vamos a prestar atención a Jacobo Greenberg porque tenía libros, ¿no? Esto y tiene uno de los libros que es Pachita y también tenía sus propias teorías. Y cuando uno se empieza a clavar, también va de la mano ahí, surge el interés por Carlos Castaneda con su viaje a Ixtlán, con Don Juan. Y pues cuando estás chavo, ¿no? Te sumerges en eso y dices, a ver, quiero saber más de esto. Si lo asocias, no sé, a películas como Estados Alterados, bueno, te debrayas un poco más, pero te genera esa inquietud. Y esa inquietud se alimenta aún más de todas las teorías que uno empezó a escuchar alrededor. Decían, es que Jacobo Greenberg, claro, el que se llevó la CIA, claro, el que se lo llevaron los extraterrestres, el que se convirtió en Nahual. O sea, tan es así esa teoría que recientemente pude entrevistar a un vendedor de libros al que últimamente le piden y le piden y le piden el libro de Pachita, ¿no? O sea, se me hizo muy atractivo en materia de personaje para entrevistar y él está convencido entre sus pensamientos de que posiblemente sí, Jacobo Greenberg se convirtió en Nahual, ¿no? Incluso te compartí esa entrevista. Pero hay otros que dicen, bueno, yo creo que no, yo creo que sí ya cruzó la barrera del tiempo y el espacio y está en otra dimensión esperando a que nosotros lo encontremos, que así como lo estoy hablando yo, podría parecer que estamos locos. Sin embargo, cuando lo conversas con alguien más y con otras personas que creen en la teoría que crean, estamos ante un caso que de fondo nos mantiene en el mismo vilo, que es el señor algo escribió, en algo acertó, porque su desaparición no se puede concebir como una casualidad, ¿no? O sea, como que estamos ahí de lleno con esta duda de hay algo más, ¿no? De fondo, que no sabemos. Y es entonces cuando aparece el documental del secreto del doctor Greenberg que nos va a encaminar precisamente hacia una posible respuesta sobre lo que sucedió. Pero entre todo este desbarajuste y entre todos estos choros que parecen, les digo, sacado de un viaje psicotrópico, pues empieza ya un trabajo de investigación y un trabajo que hasta cierto punto es periodístico, Miguel, ¿no? Porque te tienes que clavar y te tienes que sumergir tanto en los textos del propio Greenberg como en tratar de descifrar estas pistas de lo que puede ser su paradero. ¿Cómo fue también para ti entrarle de lleno a la investigación? Mira, yo lo asemejaría más como, no diría periodístico porque no se trata de, o sea, no hay un ánimo de informar, o sea, no hay un ánimo de informar o de explicar las teorías de Jacobo ni de explicar al personaje. O sea, en ese sentido, es un personaje que hay que abordar desde el punto de vista narrativo, ¿no? En el caso del documental, la única diferencia con la ficción es que ese personaje que tú creas tiene un referente real. Y en el caso de la ficción, no tiene por qué tenerlo, ¿no? En el documental hay una persona que sí se puso esos zapatos, que tiene ese nombre, que tiene esa barba y que tiene todo este, y que abre todo este tipo de puertas, a cual más imposible que tú mencionabas, ¿no? Pero el trabajo de el clavado en el universo Greenberg sí fue como, fue apabullante en un inicio porque fue así como de, a ver, espérate, porque esto es más grande que la vida, ¿no? O sea, como intentemos abarcar toda la vida y toda la obra de Greenberg, nos vamos a ahogar, o sea, nos vamos a ahogar en un misterio insondable, ¿no? O sea, en un océano, ¿no? Entonces, todo cambió en el momento en el que dijimos, vamos a limitar el personaje y vamos a limitar, porque, bueno, como decía Chesterton, o sea, es el marco el que hace el cuadro, nada más, ¿no? O sea, sin límite no hay arte. Y entonces dijimos, esto va a tener que ser un thriller. Va a tener que ser un thriller porque es una búsqueda abierta y eso nos va a permitir, como hay tantos y tantos ejemplos en la historia del cine, la búsqueda de algo, llámese Santo Grial o llámese un desaparecido, tantos que hay en el cine negro, te permiten hacer una descripción de personajes, una descripción de un universo y mantener al espectador de alguna manera atado con el cable tierra, o sea, atado a tierra, mientras tú te permites ir volando e ir aterrizando, ¿no?
Entonces, en ese sentido, la figura del investigador, porque hubo un investigador que, que se le contrató para que investigara la desaparición, el comandante Padilla, el punto de vista de este hombre que existió nos permitió ceñirnos al punto de vista del thriller. Ese fue un punto importante, ya te digo, como para poder limitar el tiro y poder enfocarnos, porque si no, era demasiado grande. Y la otra era no hacer una película, un documental para fans del tema, sino para cualquier persona que la historia estuviera por encima del tema y que, porque es una historia tan potente, Ujú. tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para que no perdiera esa potencia y ese misterio, para que luego cada quien fuera el que investigara y se echara su propio clavado en el universo Greenberg, porque no hay mejor que ir a la fuente directa que son sus libros para intentar, y así ha sido. Nos hemos ido luego encontrando de los Q&A después de los pases, etcétera, cómo la gente luego se ha clavado mucho en Greenberg, ¿no? Yo me acuerdo un primer pase en el que alguien se acercó y dijo, oigan, pero no han explicado realmente la teoría sintérgica, oigan, el potencial transferido, oigan, no han explicado bien. Entonces ahí dijimos, claro, y a conciencia, esto no es un Discovery Channel, y esto no es un Ujú. reportaje explicativo, esto es cine y como tal lo que queremos es generar un dispositivo narrativo que permita mantener, no, que no se pierda el misterio que genera el personaje y el potencial de sus investigaciones, ¿no? Porque aquí hay dos cosas. Es tan interesante el personaje como lo que investigaba, como las teorías de su desaparición. Entonces, lo que hicimos de alguna manera fue como la piedra que lanzas al río y abre un círculo y luego abre otro y luego abre otro. Es decir, que el siguiente paso narrativo no eclipsara el anterior, como suele suceder a veces en los thrillers, ¿no? Que una pista nueva lo que hace es que supera la anterior y se desecha. En este caso, si las juntas todas, no se anulan entre sí. Si lo de Boulder, Colorado, el hecho de que a lo mejor Greenberg se lo haya llevado la CIA o la NASA para investigar, no desecha el hecho de que su exmujer Teresa esté involucrada, no desecha el hecho de que él estuviera muy cerca de investigaciones sobre el potencial transferido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, para bien y para mal, el hecho de que no hubiera desde el principio un deadline ni una productora, porque han sido casi 10 años en total, permitió que de una manera muy orgánica fuéramos sintiendo esa investigación casi que a tiempo real. Íbamos descubriendo cosas de él conforme nos íbamos dando cuenta que en su obra, que creo que es lo más interesante en el caso de la película para nosotros, porque ya te digo, cualquiera puede buscar miles de videos donde se puede explicar bien las teorías de Greenberg, pero lo que sí nos dimos cuenta, y por eso te digo que más que periodista nos sentíamos detectives, es que en toda su obra pareciera que fuera avisando él. Siempre había un personaje que desaparecía, siempre, o que tenía la voluntad de desaparecer. Y no de manera autobiográfica, sino en diferentes personajes que fue desarrollando. Y esas citas fueron salpicando como un leitmotiv de un anticipo de la desaparición en el secreto del Dr. Greenberg. Para quien no lo haya visto, esas citas van como salpicando la narración durante el documental. Y esta parte, como que mencionabas, de aterrizar en tierra, en la realidad, lo que es el caso Greenberg, pues yo creo que se cobra esa dimensión hasta hoy día, ¿no? O sea, hablaba yo de esta seriedad y de decir, a ver, estamos ante una situación que puede ser como un caso judicializado, porque hay Claro. una desaparición, ¿no? Hay una familia que sigue cuestionándose, preguntándose dónde está, ¿no? Queremos saber dónde está. Y eso es lo que a veces durante muchos años como que no se hacía pausa en ello, ¿no? Por la vorágine de todas las teorías, de todas las interpretaciones que hay. Pero ya en términos concretos estamos ante una persona desaparecida, alguien de quien no se sabe con certeza dónde está y se sigue buscando. O sea, te digo, hay una familia rota, vamos a decirlo así, pues porque falta un integrante, falta un miembro. Creo que esto ya cobra otra, te digo, otra lectura. Y entre esa lectura, pues llega este documental ahorita que se va a lanzar en Netflix y que nos permite ahondar en Jacobo Greenberg como esta figura de un individuo desaparecido, no como esta figura
mística científica, sino ya como un hombre desaparecido. Y porque en el fondo, pues lo que muchos estamos pidiendo en este país es que aparezcan esas personas desaparecidas, porque en su caso ya estamos hablando 30 años, ¿no? O sea, él desaparece en 1994, ya son 30 años que Así no es. se sepa dónde está. O sea, es como también un tema de decir, oigan, quienes se encargan de las investigaciones, de hacer justicia, qué avances hay, ¿no? Porque también eso se podría decir, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles son los avances con relación a este caso? No estamos hablando de un hecho aislado, porque tan no lo es por la fama que él posee. O sea, tú también, ¿cómo lo dimensionas hoy a 30 años de lo que fue su desaparición? Sí, pues creo que das en uno de los clavos porque, claro, ante toda esta fascinación eh, metafísica, vamos a decir, y mística que genera, que arrastra Greenberg, casi que es como un símbolo también, incluso para sorpresa nuestra, para las nuevas generaciones. No hay que olvidar que detrás hay un drama familiar, efectivamente. O sea, hay una persona desaparecida con una hija, con hermanos, con una prima, con la exmujer. Y en ese sentido, la propia, la propia mujer dice una frase que es demoledora, ¿no? Porque hay un momento en el que todo el mundo se resiste a pensar que él ha muerto, ¿no? Y en este baile de teorías que no dejan de ser atractivas y que no dejan también de ser fruto de la imaginación de los demás. Es decir, qué fascinante sería que alguien, porque suena muy glamuroso, ¿no? Y muy de thriller, que alguien haya sido raptado por la CIA para llevárselo a un búnker bajo tierra y que desarrolle sus experimentos tan avanzados para usarlos en el desarrollo de defensa militar, etcétera, etcétera. Qué fascinante suena que finalmente alguien por fin ha traspasado lo tangible y se haya evaporado de este mundo. Qué fascinante suena que a propia voluntad para seguir sus experimentos haya él desaparecido para quitarse el lastre de lo familiar. Pero en el fondo también todo eso se alimenta porque son proyecciones de lo que nos gustaría como espectadores y como seres humanos de que alguien represente lo imposible, ¿no? No deja de ser un héroe trágico y tú quieres reflejar en él un Prometeo, ¿no? Alguien que ha tenido el arrojo de robarle el fuego a los dioses, pero claro, se ha quemado quizá, ¿no? Entonces todo esto empieza la ficción empieza a fagotizar la propia realidad, ¿no? Y entre todo eso, entre todo ese calidoscopio narrativo y de teorías, la exmujer llega un momento que dice, pero bueno, quizá es hora de que asumamos el luto, porque no hay que olvidar que estamos en México y Jacobo es un desaparecido en un país de desaparecidos, ¿no? Y lo dice así de sencillo. Claro, no quiero, para quien no lo haya visto, no quiero spoilear mucho, ¿no? Pero ella misma también al final le cuesta cerrar y atarse a esa posibilidad de es un desaparecido y quizá un muerto, porque sale otra pista y sale otra posibilidad y hay un movimiento bancario en la cuenta y es una historia que no se acaba. Realmente no hay cuerpo, no hay sangre, como hizo un periodista de Los Ángeles, que es Sam Quiñones, que se encargó de hacer un artículo, una nota roja de Jacobo en un periódico de Los Ángeles. No hay nada, no hay nada tangible y mucho intangible. Entonces es alimento para el mundo imaginal de cada quien. En ese sentido, claro, es un personaje súper atractivo, que casi que ha superado el personaje, casi ha superado a la persona ya. Ya nadie se acuerda, como tú dices, oigan, es un ser humano que es que está desaparecido, tal cual. Puede estar en una cuneta enterrado o vete a saber, ¿no? El personaje ha adquirido una dimensión tan grande que de alguna manera se ha olvidado esa parte más mundana y pues cruel, vaya, de lo que supone una desaparición. Y para ti, desde el proceso del guión, ¿no? De desarrollarlo, llegando ya al estreno del documental y hoy día que se vuelve o que se sigue reestrenando, ¿cómo va cambiando, si es que cambia precisamente tu percepción alrededor de este personaje, alrededor del hombre de Jacobo Greenberg?
¿cómo vas transformándote tú también tu percepción hacia él? Y más aún si es que ya pudiste echarte un clavado en lo que son sus lecturas, ¿no? O sea, no nada más de leerlo, sino que decir, a ver, voy a tratar de sentarme a entender esto que no entiendo, ¿no? Porque pues muchos de sus postulados, sinceramente, un ser común y corriente como tu servidor, pues no los puedes comprender a menos que también te respaldes en alguien que le sepa la neurociencia. Pero en ese sentido, para ti, ¿cómo ha sido también ese cambio en la percepción del individuo que es Jacobo Greenberg? Jacobo como que fue plantando su semilla y permeando en cada uno del que se fue acercando al, al proyecto. En el caso de Ida, obviamente, del director fue una búsqueda personal, fue una obsesión personal que lo llevó a aguantar año tras año, eh, hasta que finalmente al final, en el último tramo, ya entró una productora para, yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Esa productora que entra a la habitación de los niños que están jugando y dice, niños, se acabó, guarden sus juguetes porque tenemos que irnos. Porque es que pasa, que se convierte en una obra de vida y como encima es una búsqueda abierta y teorías que no te las acabas, como tú muy bien dices, tiene algo adictivo, tiene algo adictivo. Entonces, el hecho de que se haya desarrollado durante tantos años también permite, que creo que le ha ido bien al documental, ha permitido ir tomando distancia con respecto al personaje y a sus teorías. Y yo sí me he podido permitir el lujo, él como que se ha pegado mucho más, ya te digo, es una búsqueda más personal, pero en mi caso sí me permití, para adquirir la distancia suficiente, incluso la frialdad, de desapegarme un poco de todo el atractivo y del atractivo y de lo laberíntico de sus teorías, ¿no? Y una vez que has entendido dos, tres cosas, la latiz, eh, el potencial transferido, dos, tres cosas de Jacobo Greenberg, ya puedes imaginar el potencial de su cerebro y sobre todo la ambición de su búsqueda, ¿no? O sea, era alguien que lo que sí que queda claro es que no se iba a conformar con una conclusión, ¿no? O sea, no se iba a conformar con una conclusión que explicara una teoría. O sea, sí se le nota que es alguien que quiere más, y quiere más, y quiere más. O sea, y quizás es una de sus, vamos a decir, de sus condenas, que es intentar meter el cielo en su cabeza en lugar de asomar la cabeza en el cielo, ¿no? No recuerdo ahora, pero es una cita que tenemos muy en cuenta, que el poeta es el que intenta asomar la cabeza en la magnitud del espacio, ¿no? Y el científico, el matemático, es el que quiere meter todo el misterio del universo, del cielo, en su cabeza. Y ahí no le cabe y va a estallar, ¿no? Entonces, intentar convertir algo tan en este universo en el que el 95% es materia oscura, que nadie logra, que nadie puede explicar todavía, y dudo mucho que alguien lo llegue a explicar, en este mundo en el que el 95% es materia oscura, incomprensible, incatalogable, el hecho de que él quiera reducir eso a una, intente reducir eso a una explicación y llevárselo al mundo científico, lo que quiere decir que un misterio lo quiere reducir a una ecuación matemática, simplificando mucho, ya te das cuenta que tarde o temprano se puede quemar con ese fuego de los dioses que te decía al principio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista personal, de lo que preguntabas, llegó un momento que sí tuve que soltar a Greenberg, por así decir, porque ya te digo, es un personaje y un mundo muy adictivo y sobre todo porque uno también se empieza a agotar por la cantidad de gente que arrastra ese universo Greenberg y que da por hecho que tú estás 24/7 pensando en sus teorías y no es así porque entonces pues acabaríamos locos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido dilatado en el tiempo ha permitido ir agarrando la sana distancia con el personaje y la necesaria para crear una obra narrativa. Ya te digo, porque si nos quedáramos dentro, fascinados como fans, pues al final sería pues una obra masturbatoria para fans, ¿no? Es decir, vamos a Ujú. todos a abrazarnos y a decir qué padre es Glimmer y qué único es. Hay que echar un paso para atrás y decir, bueno, ustedes sigan en este corro, en esta fogata,
hablando de Greenberg, yo me voy a echar un poquito para atrás para poderlo ver con distancia y de ahí sacar una pieza narrativa, que no es lo mismo que un manifiesto, ni una apología, ni una tesis, ni una explicación de nada. Y desde esta distancia, ¿cómo percibes tú el fenómeno de lo que fue precisamente la exhibición del documental en la Cineteca Nacional? Porque fue lleno, tras lleno, tras lleno, tras lleno, ¿no? Sí. Fue un documental que atrajo a mucho público, hubo quienes incluso repitieron, ¿no? Varias veces como para tratar de, ay, a ver qué pista me está asomando el documental. ¿A qué se lo atribuyes o cómo percibes tú precisamente ese fenómeno con relación al año en que comienzas precisamente a acercarte a lo que es Jacobo Greenberg? Sí. Pues mira, pues claro, es muy interesante esa pregunta porque en algún momento parecía ya parado el proyecto, entraron más personas, ¿no? La productora puso también a otro guionista, hubo un script doctor, o sea, y seguía y se seguía y se seguía y se seguía, ¿no? Y en cierto momento, ya a un nivel personal y de yo, que somos muy amigos, pues me decía, ¿no? Pero ¿tú crees que esto le va a interesar a alguien? No, no, me decía. Claro, cuando uno lleva tanto tiempo, y me pasaba con Crónicas, ¿no? Cuando uno lleva tanto tiempo y se lo lleva casi que a una obra personal durante tantos años, empiezas a dudar de si no es una obsesión tuya y no está siendo ya algo muy ombliguista o eso, ¿no? O una manía, ¿no? Y cuando le explicas a alguien, oye, mira, tengo esta manía, ves en su cara que, pues claro, pues es tu manía, ¿no? Yo tengo las mías. Entonces, en el momento en el que la gente sale un tráiler, sale un teaser primero en YouTube cuando no está acabado, y de repente empieza a moverse mucho y comentarios y tal y cual, y ya, caray, qué revuelo, y no estaba acabada todavía. Y en cierto momento, cuando la película se acaba y se empieza a generar una copia para empezar a moverla en festivales, no se empieza a llegar que, oigan, la he visto pirata en tal lugar. O sea, fue instantáneo el hecho de que la empezaran a piratear y de repente empezaron a llegar los comentarios y emails y todo. En Facebook se genera una página, se genera un TikTok que nadie de nuestro equipo lo generó y la gente empieza, oigan, cuando en Chile, oigan, incluso gente enojada como diciendo, oigan, ya publiquenla, que sea público esto, o sea, como si fuera un bien universal y la gente se olvida que esto es un trabajo y que esto es una película y que Sí, la, tiene que la, la nueva, la nueva entrega de Star Wars, ¿no? O sea, y que tiene que seguir sus cauces de, bueno, vamos a ir a festivales, luego a cines y luego finalmente mirar a plataformas, ¿no? Y ahí ya empezamos a decir, caray, pues sí, hay muchas ganas de verlo. Y sobre todo eso, que la piratearon, ¿no? Y ya la primera luz ya se nos prendió cuando en el Festival de Guanajuato, que nos agarró en pandemia, abrieron eran las visualizaciones online, ¿no? Había determinados pases que eran con muy poquito público y al aire libre, pero luego cada película la lanzaban en la web del Festival de Guanajuato y para hacer un símil con un festival normal en el que tú pagas tu entrada y ves las películas, le ponían un límite de visualizaciones, pero lo pusieron como muy grande, como que simbólico, ¿no? Entonces, hasta 1000 visualizaciones para que no se nos sobrecargue la página, etcétera, ¿no? Entonces, cuando abrieron para los boletos online de la visualización del secreto del Dr. Greenberg, nos avisa el festival que en una hora se han gastado los 1000 boletos virtuales, ¿no? Y ahí ya sí fue como de... Entonces ahí entra el distribuidor, Fernando Montes de Oca, que es el que está distribuyendo las Crónicas del Otro Norte, y dice, oigan, ¿tienen distribución? No. Bueno, pues ya habla con Ida, les propongo este recorrido. Vámonos, la Cineteca nos da una sala chiquita para empezar. Esto era en noviembre, no soy muy malo, ya no me acuerdo qué año era. Creo que hace 2, 3. Era en noviembre, acabando ya el año, una sala chiquita, y se empieza a llenar, y se empieza a llenar, y se acaban los boletos, y la pasan a la sala 1 a la grande, y sigue meses. Tan es así que solo habiendo estado noviembre y diciembre, se convierte en la segunda película más vista de todo ese año en la Cineteca. Entonces, a día de hoy se sigue pidiendo, se sigue proyectando en lugares, o sea, y después de todo este tiempo, pues al final Netflix le ve la oportunidad para presentarla
Y entonces, claro, fue, ya te digo, fue una sorpresa muy grande porque no hubo campaña de nada, no hubo un peso invertido en promoción, no hay una gran distribuidora detrás, no hay nada. O sea, no se colgó ni un cartel ni nada. Y el boca a oreja, que pareciera que la gente estaba esperando a que saliera, hizo que fuera, pues ya te digo, fue un auténtico boom en la Cineteca, también estuvo en Cinépolis, en muchos circuitos ya de cines más chiquitos a lo largo de la República, y fue, pues imagínate, fue una muy grata sorpresa. Y allí donde alguien dice el secreto de Otto Greenberg, siempre hay alguien en el público que dice, no, no, yo la vi. Y se genera el diálogo y te viene gente hace poco, después de una proyección, y te dicen, oigan, yo estoy estudiando la visión extraocular, que era lo que Greenberg hacía con los niños, tengo una escuela de eso en Juárez, luego te viene alguien, no, yo tengo en mi escuela estoy intentando desarrollar el potencial transferido, y de repente está más vivo que nunca Jacobo Greenberg. Sí, no, no, es que es un fenómeno que llama la atención porque también hay una generación muy actual, ¿no? Que está muy interesada en el caso y hay distintas aristas por las que esta generación llegó precisamente al nombre de Jacobo Greenberg. Y cuando ve uno el efecto que tuvo en la Cineteca Nacional, y ahorita mencionabas otro tema que es el de la piratería, porque también en la piratería empezó a correr la película, hay vendedores en los tianguis que dicen, pues es que me la pidieron, o sea, ya hay alguien que la identifica, que la ubica, y ahora llega a las plataformas. Y en este proceso que estamos hablando, ¿qué te parece? 4 años, por lo menos los últimos 4 años, de todo el ruido y todo el eco que ha generado, las cosas crecen. O sea, te digo, yo ya encontré algunos vendedores de libros que dicen, es que me lo están pidiendo, me piden los libros de Jacobo Greenberg. Pero a ver, o sea, y les digo, bueno, ¿y qué te dicen? O sea, no, es que la gente quiere saber la neurociencia, quiere saber sobre si en verdad venció esta barrera del tiempo y el espacio, que ahí es donde también se explora otro campo, porque ante la proliferación de ficciones de saltos temporales, ¿no? De que ya muchas historias se giran alrededor del paso de cruzamos la barrera del tiempo, de que podemos viajar al pasado y viajar al futuro con facilidad. Hay un nicho ahí también de audiencia, un sector del público que dicen, pues yo creo que entonces este señor no estaba tan equivocado y queremos saber, pues, qué es lo que dice él. Y yo creo que a veces llegan primero por el saber qué dice él, qué fue lo que escribió, y ya después se interesan por el caso, incluso se enteran después de que, pues que este señor lleva desaparecido 40 años. O sea, ha sido una cadenita, un eslabón muy raro. Y lo matizo así porque también a ti cuando llegan a entrevistarte, me imagino que lo primero que te dicen es, ¿cómo le hiciste, no? Porque pues es que es recurrente la pregunta, incluso no va a faltar quien te diga, oye, ¿conociste a Jacobo Greenberg? Pues no, gente, no, porque está desaparecido. Pero ahorita vamos a un corte y regresamos con esta parte sobre cómo ha sido también el hecho de entrarle a Jacobo Greenberg en esta distancia que tú tienes muy bien marcada desde la atención del público que tiene hacia él, tanto en los que es su postulados como a la figura de desaparecido que es Jacobo Greenberg. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Ya estamos de regreso. A ver, lo replanteo, lo canalizo de una manera más breve, Miguel, porque tú agarras a Jacobo Greenberg como un personaje de la ciencia, como un personaje, digamos, de un caso judicial por la desaparición, como un personaje de la tradición oral del relato, porque varias leyendas se construyeron alrededor de su desaparición, varias teorías. Y hoy día la generación que precisamente se acerca a ver el documental ya ve en Jacobo Greenberg como un personaje cinematográfico, a pesar de que él no es visible y no es tangible, por así decirlo, a pesar, esto con a sabiendas de que sí hay videos de él en YouTube donde está exponiendo algunas de sus teorías, pero ya está ahora como personaje cinematográfico y ante esa presencia cinematográfica o esa figura cinematográfica a través del documental,
ha creado otro público, ¿no? Ha creado otra audiencia. ¿Cómo percibes tú también esta parte, esta extensión de lo que es Jacobo Greenberg? Pues mira, yo creo que sucede un poquito con Jacobo como sucede con, a diferencia de los personajes de novela, eso lo platicamos mucho también en en la gestación, los personajes de la novela tienen una sola vida. Los personajes de los mitos tienen muchas vidas. O sea, llega una generación y se apropia el mito y lo cuenta de una manera, y luego llega otra generación, porque vienen, y tú también has dicho ahora una de las, pues uno también de los conceptos clave que es el de tradición oral, y llega otra generación y lo cuenta a su manera y se la apropia. Y creo que ahora en el que hay un momento en el que palabras como interdimensional ya no suenan a locura. Ahora estoy en un proyecto en el que llevo un año filmando, ya estoy acabando el montaje, en el que trata de alguna manera sobre un supuesto contactado extraterrestre, y te das cuenta cómo palabras como interdimensional se hablan en el Congreso de Estados Unidos, se hablan en boca de científicos, y de repente me di cuenta qué tan adelantado a su tiempo estaba Jacobo Greenberg. Y de alguna manera se abraza en esta nueva perspectiva en la que la explicación realista que hemos comprado de la realidad, valga la redundancia, empieza a caerse ella solita y empiezan a romperse ciertas certezas que hasta ahora han construido toda nuestra cultura, lo que conocemos como cultura, empiezan a romperse, y las nuevas generaciones ya miran sin prejuicio ciertas cosas, ya no tienen el lastre o el peso de verdades inamovibles, sino que tienen cierta despreocupación y arrojo, y no se les cae la cara de vergüenza en decir eso, interdimensional, seres de otra dimensión que conviven con otros, etcétera. Pareciera que Jacobo entra ahora, entra de manera más cómoda incluso que en el momento en el que él estaba vivo y tenía sus teorías, y como nos han dicho muchos, en la propia UNAM era visto como un bicho raro. O sea, era como el científico loco al que quién sabe cómo ha conseguido, por qué medios, todo ese instrumental que él tenía, que era carísimo y que no se lo había puesto a la UNAM, la UNAM le había cedido un laboratorio, y era visto como el bicho raro. Entonces, entre la comunidad científica era como ese bicho raro que se fijaba en los chamanes, y en ese mundo chamánico no acababa de entrar porque también era visto como un intruso porque venía del mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, quería unir dos mundos que en ese momento eran irreconciliables, pero que hoy uno se da cuenta que poco a poco se han ido dando de la mano, y hasta hace poco un chamán que todavía vivía, que conoció a Jacobo, Iván Ramón, él ya me hablaba que muchos estudiosos de neurociencia, neurólogos, psicólogos, iban con él y le pedían colaborar y trabajar juntos, algo que hace años, cuando Jacobo estaba en la cresta de sus investigaciones, era algo impensable, porque eran mundos irreconciliables, ¿no? O sea, llegó un momento en el que compramos la idea de que el mundo solo se puede explicar de una manera racional, y lo que no se puede explicar por la ciencia no entra en ese mundo, porque la ciencia necesita de la repetición y de la evidencia para poder prever un acontecimiento y poderlo medir. Entonces, en lugar de decir, oigan, no puedo medir esto, no sé qué es, hasta ahora era, si yo no lo puedo medir, si yo ciencia no lo puedo medir, no entra en la realidad. Tenemos que desecharlo. Y poco a poco, la propia materia oscura que te decía hace un momento, no se puede medir, pero ya no se desecha. Ya la comunidad científica dice, oigan, aquí hay mucho más de lo que vemos, y la realidad no es ese relato unívoco y unidireccional que habíamos comprado casi desde Aristóteles, que toda narración tiene que ir para adelante y acabar en una conclusión que no estaba al principio. Y ya las narrativas en las nuevas generaciones empiezan a ser más con un potencial de romperse y de disgregarse, y con una flexibilidad en la que Jacobo entra muy bien, me di cuenta. No sé si he respondido a tu pregunta más o menos, pero Sí, 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 sí. sí lo Fíjate, yo siento. me acuerdo que cuando vi el documental, ya para ir entrando al final de esta conversación, lo vi con la intención de descubrir algo más acerca de la relación con Pachita, ¿no? Que es uno de esos temas que a mí sí me llaman mucho la atención, pero se te olvida, ¿no? Se me olvidó ese propósito,
en cuanto se nos asoma otro personaje muy importante en el documental, que es Padilla. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo fue precisamente, perdón, cómo fue precisamente el acercamiento con este hombre? Mira, este hombre que era era el comisario al que le encargan el caso, la Procuraduría de ese momento le encarga el caso a él. Es un hombre, es que es muy interesante su historia porque es un hombre, imagínate, un policía gestado en el México de los 70 que ha resuelto los casos como él nos decía, y digo decía porque falleció justo cuando acabamos el documental. Logró verlo, logró verlo y lloró de emoción, fue muy emocionante su participación. Era un hombre, un policía de calle que resolvía los casos, como él nos decía, como fuera. A mí no se me resistía ningún caso. Alguien, pues realista, que ya tiene colmillo, que ya sabe cómo funcionan las cosas en ese México, y le llega este caso en el que él empieza a descubrir otro mundo. Ese ser escéptico, escéptico totalmente realista, por simplificar mucho, y de vida tangible y callejera, empieza a descubrir el mundo de los chamanes, el mundo de la mente, y empieza a ver pistas posibles que no vienen de una explicación lógica del mundo. Y ese personaje tiene un arco interesantísimo en su vida y en el documental, que es que poco a poco, y eso sucede mucho en el cine negro, que es fascinante, es ver cómo ese detective que empieza incluso con cierta superioridad a investigar un caso, porque es un caso más, cómo poco a poco empieza a fagocitarle ese caso y se empieza a, dijéramos que empieza a transformarse de alguna manera en un, vamos a decir, seguidor de Greenberg. Es decir, a él ya no le basta el que le digan, oiga, pues no hay cuerpo, vamos a dejarlo. Bueno, ya lo verán quien no lo haya visto, pero hay interferencias políticas. Cuando él está cerca de una pista, el expediente desaparece, lo echan del caso. Hay cosas que son bastante inexplicables, sobre todo porque, como él nos decía, en ningún caso de mis largos años de trayectoria, ningún presidente, como en aquel caso Cedillo, ha venido a mí a pedirme el expediente de ningún caso. ¿Por qué el de Jacobo Greenberg sí? Porque, y con eso también y también nos lo hablaba él mucho, a lo que decías al principio, claro, estamos acostumbrados tristemente en México en desapariciones de periodistas, en desapariciones de activistas políticos, ¿no? Por ejemplo, en los 70, de feminicidios, tristemente, y de repente es un científico. Es decir, es un científico que no se mete en política, que no tiene ningún ánimo periodístico de esclarecer nada. Es un hombre, es un místico en un mundo contemporáneo que tiene un aliento metafísico y de repente ves que hay un interés político porque ese caso se cierre, se pegue carpetazo y si te he visto no me acuerdo. Eso a Padilla le generó mucha desconfianza y él desaparece del mapa. Tan es así que nosotros, o sea, durante muchos años, no fue hasta 2017 y empezamos en 2010, que de repente, por casualidades de la vida, encontramos a Padilla. Padilla ya no contesta su teléfono, su mail con el que algunos testimonios que aparecen en el documental, que es el que tenían, ya se cayó, le rechazaban los correos y de repente, todavía me acuerdo el día en el que Ida me llamó por teléfono y me dijo que habían encontrado a Padilla, fue impresionante y de repente ese hombre quería hablar y tenía una necesidad enorme de hablar. Muchas veces Ida y yo platicamos eso, que en muchas ocasiones parecía como si la historia de Jacobo fuera una casa abandonada, cerrada, y que de repente hubiéramos tocado la puerta y al abrirla, de repente todas las ventanas se empezaron a abrir y querían aire fresco y ver un montón de gente dentro con ganas de hablar. No estuvieron callados todo este tiempo porque no tenían ganas de hablar, sino porque poco a poco se fue silenciando. En el caso de Padilla, porque le callaron,
En el caso de los familiares, porque se les hizo ya muy grande y no entendían qué había pasado, y poco a poco vimos cómo querían hablar. Y Padilla quiso hablar y Padilla participó activamente en la filmación y finalmente, cuando acabamos el corte, murió. Pero es un personaje que era para hacer una película aparte con él. O sea, imagínate la de historias que tiene ese hombre y sobre todo eso, es alguien que partió del escepticismo y de casos y de casos no fáciles, pero en los que la ecuación de resolución la tenía por la mano y lograba hacerlo, y de repente se encuentra con un caso imposible, con una odisea que le atrapa totalmente y su vida, su mentalidad y todo cambia por la aparición de Jacobo Grinberg en su vida. Y fíjate el dato que acabas de arrojar, Miguel, o sea, esta parte de que, pues por una decisión política, en este caso del presidente Ernesto Zedillo, se quiere dar carpetazo a un caso de desapariciones, estamos hablando los 90. O sea, no se quería, yo creo que hacer mucho ruido con esto que hoy día, triste y alarmantemente, es nuestra terrible y horrenda cotidianidad. Pero ahí está un caso de que no es algo que ocurre ahorita, o sea, en México lleva sucediendo desde antaño, pero en ese momento, en esa ocasión, tocan a alguien que por alguna razón incomoda a la esfera política. Para cerrar, Miguel, para ti como guionista, o sea, también qué representa haber materializado, como guionista y como fan del cine negro, del noir, de haber materializado esta idea de encontrar un personaje de carne y hueso que se asemeja precisamente a estos detectives de varias películas del cine negro, o sea, de haberlo materializado con Padilla y que para colofón de lo que es su historia, pues el hecho de que muera, ¿no? Prácticamente cuando se exhibe el documental. ¿Cómo es también esto desde tu lado como guionista? O sea, con Padilla sí me tocó una fibra muy, muy personal porque de alguna manera, como tú dices, era como la personificación de tantos y tantos personajes de ficción detectivesca encarnados en él, ¿no? Era como si en su último suspiro, nunca mejor dicho, quiso darnos la oportunidad de, de darnos su lado como detective que le da una verosimilitud, yo creo. O sea, sin él sería otra película y otro documental. Creo que él es una pieza clave y creo que gracias a él el documental es, hasta cierto punto, es adictivo. Me he encontrado a mucha gente, Ida se ha encontrado a mucha gente que le dice que no lo ven solo una vez, no lo ven solo una vez, lo ven dos, lo ven tres veces, me encuentro gente que lo he visto cinco, y creo que supimos interpretar el que sea una búsqueda inacabada, el que no es, el que no es conclusivo y y el hecho de que no hay que resolver la ecuación de un enigma, sino ser capaz de respetar la magnitud de un misterio, ¿no? Eso también lo hablábamos mucho, la diferencia entre enigma y misterio, ¿no? O sea, el enigma pues se parece a una ecuación matemática, pero el misterio se parece más a un poema, ¿no? A algo que tiene un lenguaje insondable en el que una vez entras ya pertenece a otro código. El misterio suele ser siempre más grande que cualquier tipo de resolución y el enigma se suele reducir a una sola resolución, ¿no? Como una ecuación matemática, ¿no? Entonces fue un sueño hecho realidad el que apareciera Padilla. Fue muy emocionante. Imagínate, o sea, me acuerdo el último día de rodaje que se abrazó a mí llorando y dijo, gracias, de verdad, gracias por contar esta historia. Yo necesitaba sacar esto. Y realmente, quien no lo haya visto y lo vea ahora en Netflix, todo lo que vende Padilla no hay nada ficcionado, no hay nada provocado, es 100% lo que ese hombre tenía dentro y cómo en ese último suspiro pudo sacar fuerzas para convertirse en un personaje al final inmortal. Gracias al cine, finalmente Ujú. Padilla va a ser inmortal, vaya. Mira qué buena conclusión. Miguel, algo con lo que tú quieras cerrar, algo que quieras agregar después de esta conversación. Bueno, pues es,
es muy hermoso lo que ha ido pasando porque, y cuando me preguntan o doy charlas en escuelas de cine y así, y que uno siente siempre los proyectos como, ¿no? Como muy suyos, sobre todo cuando inicia, y realmente te das cuenta que lo hermoso de dedicarte a esto es cuando te das cuenta que eres más que nada como un medium, como una especie de cable por el que aterrizar una cierta energía, convertirla en película, y eso ya no te pertenece. Y en el caso de Greenberg, claro, Ida lo ve y dice, Dios mío, o sea, esto es una criatura que ya ha empezado a caminar, pero ha empezado a caminar de una manera como yo no me imaginaba. Y eso es muy hermoso. No es ni doloroso, ni contradictorio, ni paradójico. Es muy hermoso ver cómo las películas ya no pertenecen a quienes las hicieron, sino que la gente se las apropia. Eso es muy hermoso y eso lo que dice es, porque se le ha dado por muerto tantas veces al cine desde que nació la televisión en los 50, eso solo demuestra la fuerza y el potencial que tiene el cine y que sigue teniendo porque no hay otro lenguaje igual. Y en este caso a través del el género documental. Pues Miguel, muchísimas gracias por venir a conversar a Cinéfilos en Apuros. Ya sabes que además es un placer conversar contigo siempre. Lo mismo digo, de verdad. Es una maravilla hablar con alguien de cine. O sea, hablar de cine y hablar de alguien que como en tu caso, que ha masticado las películas, que las ha visto y que habla desde un lugar con el que se puede dialogar muy fácilmente porque hablamos de cine, no hablamos de nada más. No, ya sabes que aquí hay que conversar y también incitar a nuestro público y a nuestra audiencia para que charle las películas, para que las hable, y si tienen dudas, todas las preguntas son válidas. Pregunten, no pasa absolutamente nada. Ya saben, suscríbanse al canal de Spotify para escuchar los diferentes podcasts con las diferentes charlas de mis invitados. Suscríbanse al canal de YouTube donde encontrarán reseñas y críticas. Sigan proponiendo temas y también sigan participando. Acuérdense que ya también tenemos el podcast con ustedes, el podcast con el público. Cada mes vamos a lanzar un tema para que sean ustedes quienes se sumen a la conversación de las películas, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.